Bien, entonces arrancamos esta tercera jornada en torno al tema de salud, con la charla, como dije, innovación en salud, el rol de los actores privados para lograr la transformación digital del sector. Para ello invitamos a Blythe Muro. We will invite Blythe Muro Al escenario y a Jorge Toscano. and Jorge Toscano. Bien, más allá de esta primera charla, tendremos a continuación la charla de salud 4.0 e inteligencia artificial, oportunidades para el cierre de brechas de diagnóstico médico basado en lectura de rayos X. Esto llega a cargo de Dara Kelleher, de Cure AI de la India. Luego tendremos la primera plenaria del día en torno al tema de la experiencia y desafíos en el desarrollo de dispositivos in the development of Peruvian devices. Pandemia puts us against the wall, and we had to develop a series of devices to validate the challenges imposed by COVID-19. So for this, we are going to have here the presence of David Santos, is electronic engineer from the Catholic University in Peru, who will be the moderator of this first plenary of the day. Next, after the break, we will have the presentation of our public propriety and the technical from the WHO. a esta primera charla. Muchas gracias. Thank you very much. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Good morning to you all. How are you? Thank you for being here. I am sorry for the delay, but we are here ready. Ahí estoy. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Good morning to all. Thank you for your invitation. What a privilege to be able to open this day with this first presentation, which is, hope it's going to be a conversation here with Blythe Muro. Well, hoy queremos today, conversar con we ustedes want to acerca talk to del you impacto que about tiene the impact la empresa privada that private y la companies innovación en los has sistemas de salud. an innovation in health systems. We have a few slides that we want to show you. Maybe we can see them. En el sector de la salud. Entonces, In a mí me health gusta abrir siempre esta sector, charla I'd like to open this diciéndoles o haciendo discussion una telling afirmación, y es que or yo stating actualmente me siento that I presently absolutamente feliz feel very happy y muy afortunado and de very estar lucky viviendo to be en esta living época. in Esta época es these una época times. These sin times, precedentes. it's Esta es a una época time of nunca no antes vista en la precedents, historia de la not humanidad. seen before in human Es una época history. que It's a viene time siendo impulsada that por it's el been impacto pushed by the trascendental impact de las tecnologías of technologies exponenciales y las soluciones in an digitales exponential way, digital en la forma en solutions, que vivimos, en la in the forma way en que we hacemos las live cosas. and in the way we do things. ¿Quieres pasemos el slide o tenemos? Let's go on to the next slide. Perdón. Es una época que It's nos está a impactando a time todos por igual. that is Es una época impacting us all equally. Con el avance de las With tecnologías advances of ha venido technologies, impactando como has sociedad, been impacted como us economía, as a como empresas, society, pero as sobre todo companies, como as personas. industries, as well as persons. Muchísimas gracias. Bueno, estamos We en este momento, como are seguramente han hablado As you en el transcurso de estos 2 días, have been speaking in these 2 previous days, nosotros we are estamos viviendo un proceso. living a en el que- process. Lo olvidé un poco. Nada, como nos dice Jorge, antes que nada, As yo creo que Jorge es súper said, importante it is porque very estamos aquí important el día de why hoy. we are here today. Y creo que eso es And importante I porque think hoy this quiero is agradecer antes important que nada, como because decía Jorge, I want to a thank Concitec before el hecho de que nos haya dado el día de everything hoy to la thank oportunidad de Concitec to estar give us the presentes opportunity aquí to be present. desde la mirada en la cual podemos articular al sector
al sector privado dentro de la innovación con impacto en el país. Y hoy lo que les vamos a contar es un poquito de esa historia, ¿no? We're going to tell you the story of how Jorge has a lot of experience. He has been here with us since Colombia. He's the director of innovation from the cluster of AstraZeneca. And we're going to tell you all about it. Public sector and the private sector should not work separately. We want to make this combination to achieve results that can have an impact in the region as a country. Okay. I think the air conditions affected me. Yes. Well, today we want to tell you about how all this technological transition has impacted us. It has made us to evolve in a very, very fast way, in a sort of frenetic way. We are reaching a point of innovation that has never been seen before. And today we can say that the only constant that we have is change. Every day there is a new development in technology, a new technology, a new solution available. So I want to start by giving you a context of why we are, how did we get to this point. I want to go back in time and start to tell you what happens before the year 2000, maybe 20 years ago, where ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar how was a that donde estamos hoy? process ¿Cómo ha sido ese to proceso reach de the tener point lo where que we are tenemos hoy a now? disposición? How did we get to have what we have now available? Because if we see, hoy en ese momento, this en moment, algunas ocasiones casi que se hace imperceptible. Nosotros muchas veces ya sometimes we estamos don't really acostumbrándonos a estos realize cambios this is y happening entonces because we're la getting used to adopción these que changes and tenemos the a disposición adoption no se that hace we tan have fácil. is Y les not doy so un ejemplo. easy. Yo creo I que will no give sé si you an ustedes la tienen example. I clara don't o know Gladys if la it's tienes clear clara. for you Ya en ese momento hay that toda una now generación de there is a personas, whole toda una generation generación of de people and profesionales que professionals no supieron qué era that vivir did not en una know época what sin was internet, to live que at era a vivir time en when there una was no época internet, sin smartphones o sin without redes sociales. smartphones and without social networks. Y eso que nos trajo, yo creo que estoy segura que le ha I pasado a think muchos that de this ustedes. has Yo happened tengo to many of un you. hijo, se llama I have a Salvador, tiene son, 11 he años. is Salvador, Y hace no mucho 11 years le old, mostraba un celular, and I ustedes was showing recordarán ese him Nokia. one of those Yo soy old coleccionista, entonces me encanta ese Nokia Nokia cellular azulito en or el que yo le smartphones, contaba y le that mostraba blue la ones, pantalla you era de know, este and I tamañito will show you y le decía and I el showed juego him más the chévere que uno screen was podía so jugar aquí era small, Gusanito, si se acordarán ustedes. if the Hoy en only día game no hay you could forma, play él here juega was con Word, el but celular now, y hace la today simulación de he que está plays moviendo el celular everything, y me doy cuenta cuando veo un he does cassette, everything on ¿no? his Y dice, ¿qué es esto? ¿De smartphone, qué and he estamos says, hablando? Entonces, obvio que tenemos una generación que ya perdió de vista lo que era y nosotros, más bien we muchos have los que estamos a aquí, generation that gente joven, doesn't pero remember muchos de los que all that, estamos has aquí lost all estamos en esta that. But transformación en la que many of these, recordábamos we are in that transformation that we remember y hoy día no hay forma que pensemos en no tener how conexión desde el celular, the cómo internet compartimos connected el with these Wi-Fi. rings, Entonces, how we share este impacto que Wi-Fi, nos trae es súper relevante por that efectos de is cómo super nosotros hemos sido relevant beneficiosos para for ver how las we have ventajas been y cómo hoy día hay toda una benefited generación to que see no ha visto these lo que no teníamos advantages, antes, and there was a pero que nos da este generation that did cambio a not lo que viene see en el what futuro. was before, Exactamente, but Vlad. Entonces, will help us ¿cómo in the llegamos a changes esto? in the future. Entonces, yo So quiero how do we reach partir del this año point? 2000 I como want poner to una start fecha. in the year Desde el año 2000 2000. para atrás, si nosotros analizamos qué había Back, pasado, if cuáles we habían sido analyze esos what grandes had disruptores happened, what had que been the habían big hecho changes transformar that profundamente transformed la deeply society, yo me atrevería a I decir would que dare fueron muy saying pocos. that ¿sí? there were very Yo me few. atrevo a resumirlos en 5, I seguramente hay más. could summarize Pero them in hoy quiero 5, nombrarles but today pues I algunos want ejemplos to básicos mention de just lo que ha sido estos basic procesos de examples transformación. of what Entonces, this process of podemos ir transformation have al been. desarrollo y la So invención de la máquina de vapor we can think of the vapor machine, the invention that was the start of the industrial revolution, then the discovery of electricity done by Franklin, by Tesla, and then we can jump to mid-19th, where the first microchip is produced. That was the start of the first computer, and automation started, cybernetic intelligence, etc. In 1989, Internet arrives, and after 1905, the
trading of it started. Entonces yo creo que esos son como los 5 para mí those más are the marcados, 5 points that are the milestone that I see in the history. They make a change, they cause a change. So what do they have in common, those 5? First, they are based in un único desarrollo. Y 2, pues que realmente estuvo pensado para marcar profundamente, masivamente la sociedad. Pero entonces en 2007 hay un punto de inflexión, porque yo creo que las personas, el mayor impacto lo sufrimos nosotros como personas. Entonces yo creo que hubo un cambio crítico y absolutamente marcado en donde nosotros como consumidores, como clientes, como usuarios de algún producto o de algún servicio, cambiamos completamente. Entonces empezamos a ser unas personas sobreinformadas, hiperconectadas, empezamos a ser unas personas mucho más exigentes, mucho más impacientes, mucho más consentidas, en donde estábamos requiriendo cada vez más productos personalizados, ¿sí? Y entonces fue un momento, un punto de inflexión en donde las compañías también, el sector privado, el sector público, todos tuvieron que cambiar también su mentalidad, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde las compañías empiezan a analizar de que la innovación no podía basarse en una única cosa o la innovación no podía pasar una sola vez, ¿sí? Sino que realmente la innovación tendría que volverse parte del ADN de las compañías, tenía que volverse parte de la estrategia de la compañía y que realmente tenía que hacer la transición de enfocarse en el desarrollo de productos eficientes o de prestar servicios eficientes a poner las personas en el centro y a empezar a ver de qué manera mis productos le agregaban valor. Entonces, aquí desde el 2007 para adelante empieza ya a cambiar la innovación de una innovación lineal, donde estábamos buscando un poco esa constante que elevara la pendiente y crecer, a hacer una innovación exponencial. Una innovación exponencial. A partir del 2007 empieza a haber disrupciones cada vez más seguidas, en menor tiempo empiezan a generar nuevas tecnologías, aparece el Internet de las cosas, el Big Data, el blockchain, la realidad virtual. Entonces empiezan a juntarse todo este cúmulo de tecnologías que nos llevan precisamente a este proceso de donde estamos hoy. Y Jorge, perdóname ahí, y algo que vamos a conversar a lo largo de esta mañana, la forma en la cual las compañías también han evolucionado, ¿cierto? O sea, tenemos una evolución inicial en la cual la innovación se hacía totalmente dentro de la compañía, before innovation happened within the company, we had to include many people dedicated to innovation. But today we speak about innovation being collaborative, where we are thinking about startups, researchers, etc., how they can help the companies and the entities how to develop innovation. And what we'll see further on the day, we will have innovation thought in the private sectors, but we need to think of the public sector. So that is a challenge. That's the way to go. If I put you or explain all this that I'm saying now, is that today we are in a moment, we are in a time of convergence, technological convergence, where we use all these solutions that day to day come up, and these solutions are mixing and integrating to generate new revolutions and new technology. We were talking 6 months ago about metaverso, and 3 months ago we started with ChatGPT, and then soon they will combine probably, and something new will appear. So that's part of the evolution. We are reaching a point in time que los expertos llaman the experts call singularity. That is the point in time and space where technology impacts in a positive way our lives and the way in which we do things, and there's no way of going back. There's no way of doing things the way we did it 5 years ago. And I'm talking about basic things like studying, communicating,
communicating, having fun. And I'll give you a very basic example. The way you do exercise, how you do sport. For example, I like to jog, and I jog every day. But I don't only go jogging. At the same time, I'm connected to a device. So I like to go jogging, but I want to know how far did I jog, how many calories I burn, etc. I want to know if I was better than yesterday, if I've improved along the year, how much can I do tomorrow. So that didn't happen 20 years ago. I just went jogging, and I didn't think about all these things. So that's an example of singularity, and that's the context that I wanted to bring to you. Bueno, y ahora sí le sumamos que creíamos que ya habíamos llegado a ese punto de singularidad, pero se nos vino una pandemia, ¿no? Y otro gran disruptor, ¿sí? que pues digamos de los no positivos, llamémoslo, en donde la pandemia hizo que todas las compañías nuevamente lucharan por adaptarse en el mayor tiempo posible. Nuevamente hubo cambios gigantescos y se dice que tecnológicamente hablando logramos hacer avances tecnológicos en un año que estaban pensados para hacer en 10 años. ¿Sí? Entonces, esto se resume en que dimos un brinco al futuro y nos adelantamos una década tecnológicamente hablando. Entonces, podemos hoy, trayendo todo esto, llegar a esta pregunta y es, yo creo que las tecnologías se han venido implementando en todos los sectores y hemos visto unos avances gigantescos. Nos hemos venido acomodando y casi acostumbrando a estos cambios y al uso de estas tecnologías. Pero la gran pregunta es, ¿qué tanto está impactando la innovación realmente al sector salud? ¿Tú qué piensas, Blay? Y esta creo que es una pregunta súper valiosa y creo que abre el día de hoy. El hecho de que Concitec esté dedicando un día dentro de la Semana de la Innovación específicamente al tema de salud es fundamental. Y como decía Jorge, tenemos estos impactos, este disruptor que fue la pandemia. Y creo que para muchos que están aquí o quienes nos ven o quienes nos puedan ver en el futuro, respecto de la innovación en el sector salud, creo que tenemos grandes retos. Nos pasó, si bien a raíz de esta pandemia avanzamos, Jorge, una década en innovación y transformación, o sea, estos últimos años se avanzó lo que hubiera podido lograrse en 10 años en temas de innovación y transformación digital. Yo creo que es algo que nos tocó, y voy a entrar de repente ahora al contexto más local, al contexto peruano, creo que nos tocó ver los grandes retos que tenemos en nuestro sistema de salud. Un sistema de salud, hablando de Perú o de países emergentes como el nuestro, Perú, Ecuador, en el cual lo que tenemos son grandes retos y desafíos en el sector salud que vienen probablemente producto de la fragmentación de sistemas públicos que necesitan por años muchísima inversión en temas de infraestructura, que tenemos necesidades respecto de personal, en los cuales hay grandes brechas que cerrar y que el Estado viene haciendo muchísimos esfuerzos, seguro. Entonces aquí es donde comenzamos a trabajar en cómo comenzamos a articular estos esfuerzos, cómo el Estado, y más tarde vamos a tener un panel público-privado muy interesante, cómo el Estado comienza a articular acciones que permitan cerrar estas brechas en un tiempo más acelerado. Si pensáramos únicamente que necesitamos fierro y cemento para poder abastecer o atender la necesidad, creo que eso nos va a tomar muchísimos años. Entonces la pregunta que va en la innovación, si hoy Jorge nos ha descrito todo lo que ha pasado en los últimos 50 o 30 años por lo menos, ¿qué estamos haciendo y por qué no hemos priorizado el sector salud? Y quizá sí, ahora van a escuchar más tarde a Dara, de Cure, existen soluciones. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo comenzamos a implementar soluciones que existen en el mundo? ¿Cómo comenzamos a promover soluciones que pueden ser locales para desafíos locales? ¿Cómo promovemos esto? ¿Quién es ese champion que comienza a mover este ecosistema de innovación con una aplicación directa en salud? Porque saben, al final, paciente, podemos ser todos los que estamos el día de hoy aquí. Entonces, claro que necesitamos generar un impacto en el sector salud y la innovación y la transformación digital deben necesariamente tener una vinculación y una aplicación directa en el sector salud. Gracias, Blay. Entonces, se me fue la presentación, pero quería complementarles entonces cómo se junta esto con lo que venimos haciendo en AstraZeneca. ¿Sí? Nosotros, como les decía hace un rato, fuimos parte de todo ese proceso y de las compañías que
que adaptaron la innovación como pilar estratégico. ¿Sí? La compañía se dio cuenta, primero, que lo dijo Light, que esto ya no se puede hacer solos. ¿Sí? Ya esto, el poder poner a andar este tipo de iniciativas es una gestión colaborativa, es una gestión de crear un ecosistema, de poder orquestar y articular soluciones, identificar necesidades y conectarlas precisamente con esas soluciones. Entonces, nosotros en AstraZeneca, desde hace ya un par de años, creamos lo que llamamos el A-Catalyst Network. Es una gran red global catalizadora de soluciones digitales que busca precisamente cómo conectar soluciones que pueden estar presentes en cualquier parte del mundo con una necesidad local o particular. Entonces, en este momento ya tenemos más de 20 centros de innovación regionales, ¿sí? que están todos interconectados, buscando opciones de mejora, buscando la forma de cerrar brechas, buscando e identificando necesidades para poder llegar como compañía con este bloque de innovación a solucionar. Y precisamente uno de esos ejemplos es lo que vamos a ver ahora más adelante con Dara. Y ahí en línea de lo que nos dice Jorge, yo creo que es importante hoy día y se preguntarán, ¿por qué una compañía farmacéutica tiene el interés de hablar de innovación y transformación digital? ¿Y por qué hablamos de innovación? Y claro, cuando pensamos en una compañía farmacéutica estamos pensando probablemente en las moléculas. Y sí, AstraZeneca tiene un portafolio innovador para el futuro súper positivo e interesante. Pero hoy en día, ya pensando en la sostenibilidad de nuestro planeta, no podemos hablar si es que nos ponemos al servicio global. De hecho, muchos de ustedes deben conocer a AstraZeneca seguro por las vacunas, ¿cierto? Y lo que queremos es un poquito desvacunizarnos además, porque las vacunas fue un ejemplo nuestro de aplicación para el mundo, de puesta al servicio para el mundo de una solución. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta que nuestra propuesta de valor, además, y como hagan ustedes y les voy a explicar ahorita, del tratamiento, tiene que ver con la ruta completa del paciente. ¿Qué es lo que le pasa a un paciente hoy en día? ¿Qué es lo que nos pasa como ciudadanos? Nos gustaría tener prevención, educación, concientización. ¿Por qué queremos llegar a ser pacientes? ¿Qué pasa con la prevención? Hoy día eso probablemente no ocurre, ¿no? Entonces, muchas veces llegamos ya estando enfermos, en etapas complicadas probablemente. Entonces, hablar de prevención, concientización y educación antes de llegar al tratamiento es fundamental. ¿Cuánto de innovación y transformación digital puede haber ahí? Nos comentaba Jorge que él usa su reloj para poder medir calorías, oxigenación, camino recorrido. Imagínense todos los datos que están sueltos ahí. Los datos de su balanza, los datos de su reloj inteligente, y que esta información pueda ayudarnos a decir, llevas 3 días con la presión alta. O que podamos incluir los riesgos y que digamos, tienes riesgo potencial en función de la predictibilidad de la información. Tienes riesgo de sufrir enfermedad renal crónica, una enfermedad tan costosa para los sistemas de salud y tan dolorosa para un paciente. Entonces, imaginemos todo lo que los datos, la innovación y la transformación digital pueden hacer en una ruta, tan solo empezando en el elemento básico, que es la prevención, la educación, la concientización. ¿Y qué decir? Que listo, estamos prevenidos, educados, concientizados. ¿Y qué pasa con el diagnóstico? ¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano, por ejemplo, en cáncer de pulmón? Que es una de las patologías que tiene AstraZeneca priorizada. Hoy en día el cáncer de pulmón llega a un nivel en estadios muy avanzados. Entonces, ¿cuál es la importancia que podamos utilizar con diagnóstico? Y las preguntas que nos tenemos que pensar en un sistema de salud como el nuestro, que es principalmente público, es, ¿hoy día tenemos el equipamiento suficiente? ¿Tenemos la infraestructura suficiente? ¿Tenemos a los profesionales suficientes? Seguro que no. Seguro que podemos seguir mejorando. Entonces, ¿cómo desde el diagnóstico podemos utilizar la innovación, a la transformación digital para poder cerrar esa brecha y que de alguna manera todos nosotros, un familiar, nosotros mismos, un amigo, tengamos la posibilidad de tener un diagnóstico temprano, certero, oportuno, que nos pueda incluso incrementar las posibilidades de tener mejor calidad de vida y, ¿por qué no?, de sobrevida a determinadas enfermedades. Entonces, pensar en este segundo momento, en esta ruta del paciente que nosotros tenemos como un mapa referencial es súper importante. Luego tenemos el tratamiento. Y claro, aquí seguro que hay muchos retos. Tratamiento, que podamos recibir moléculas innovadoras, que podamos hablar de recibirlo oportunamente.
hablar de la adherencia del tratamiento. ¿Qué pasa con las enfermedades crónicas? Muchas veces no son ni diagnosticadas y cuando son diagnosticadas, estas no necesariamente tienen una adherencia y por ende el tratamiento puede no tener efectividad. Entonces la importancia cuando hablamos de tratamiento, también hoy día hay muchos ejemplos en innovación relacionados a gamificación, ¿no? ¿Cómo hacemos para que hayan soluciones aplicativos que puedan hacer el recordatorio de que tome sus medicamentos, poder darle sugerencias, educación, no solamente a los pacientes, fíjense que empoderar al paciente es necesario, sino también empoderar a sus familias, ¿no? Y ni qué decir post-tratamiento y bienestar. La verdad que el post-tratamiento hemos hecho muchos focus group, hemos hablado con el paciente, porque el paciente es el que está al centro, y fíjense que el post-tratamiento y el bienestar son dos temas en los cuales ni siquiera piensan, porque están enfocados en cómo logro estar educado, prevenido, bien diagnosticado y con un buen tratamiento. Entonces, las posibilidades de hacer innovación y transformación digital son infinitas. No solo pensemos en innovación, en una solución extraordinaria que pueda dar una cura a una enfermedad. Podemos mejorar con innovación y transformación digital desde los procesos en los que trabajamos, de manera que al final puedan impactar a ese ciudadano que debe estar al centro, a ese paciente que podemos ser todos nosotros y que debe estar al centro de toda esta ruta. Y como decía Jorge, aquí un poquito para conectar, tenemos el A-Catalyst Network, y como les preguntaba, ¿por qué AstraZeneca está interesado? Y es que nosotros ya tenemos el Centro de Innovación de AstraZeneca para la región andina. Hace un año lo hemos lanzado en el Perú, hace más de 2 años está en Colombia durante la pandemia, donde se trabajó mucho visitas virtuales, se trabajó mucho de inteligencia y soluciones en el marco del COVID, a pesar de que no era una patología o un tratamiento que tenga la compañía, era nuestra apuesta, nuestro propósito de valor para el mundo. Entonces, hoy queremos tener esta propuesta de valor para la región andina, porque cuando hablamos de innovación, ya olvidémonos de las fronteras. No es Perú, no es Ecuador, no es Colombia, no es Venezuela, no es Brasil. Estamos hablando de la posibilidad de interconectar regionalmente. Y lo van a ver en la charla posterior, en la cual hay una solución que se creó en la India que puede perfectamente estar en todo el planeta. Está en más de 80 países hoy en día y podemos hacer eso para el Perú. Y también el Hub lo que busca es poder conectar soluciones locales a desafíos locales que puedan tener una escalabilidad al mundo. Esa es la importancia de tener una red conectada e interconectada, como mencionaba Jorge. Eso es parte del reto que tenemos nosotros del Hub de Innovación. Hoy el Hub de Innovación tiene distintos aliados. Tenemos, bueno, aquí les mencionaba, perdónenme, estas 2 soluciones. Search 2.0, una solución innovadora que utiliza inteligencia artificial, machine learning, que permite de alguna manera hacer predictibilidad de la posibilidad de tener, de los pacientes que pueden tener una mayor posibilidad de tener enfermedad renal crónica, ¿no? De esta manera, ¿qué hacemos? Podemos facilitar, promover un diagnóstico temprano, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si tenemos la posibilidad de identificar un paciente que puede tener enfermedad renal crónica, imagínense lo que podríamos hacer si subiéramos eso desde el principio, si podemos hacerle un seguimiento constante, si podemos priorizar sus visitas. La enfermedad renal crónica termina en diálisis, es lo más fatal que puede ocurrir. Y ustedes pueden imaginarse lo costoso que puede implicar para un sistema de salud. Entonces, hablar de sostenibilidad como parte de la innovación en salud es fundamental, porque los sistemas de salud y su financiamiento no es infinito. Entonces, necesitamos comenzar desde ahí a ser más eficiente en el uso de los recursos. Y Cure, que no me quiero explayar porque es la charla que viene después y los va a sorprender, cómo a través de la inteligencia artificial podemos hacer con lecturas de rayos X y simplemente poder ayudar al diagnóstico de más de 29 anormalidades. Imagínense poner eso al servicio de un país que hoy día la placa radiográfica para los médicos que nos acompañan acá saben que es probablemente lo más común y lo más estándar que se puede tener. Entonces, la importancia de soluciones. Y esta innovación con propósito, que es parte de la Semana de la Innovación con Propósito, que nos gusta mucho porque es el propósito de hablar de la sostenibilidad. Hoy AstraZeneca no es una compañía que trabaja en el mundo, es una compañía que busca trabajar para el mundo. Y hoy queremos traer el Hub de Innovación para ponerlo al servicio, para articular con ustedes, para que los invitamos a conectar, de hecho, para conectar y ver de qué forma a través de datatones, hackatones, trabajar con actores públicos, privados, invitarlos a que vengan a contarnos su idea y ver cómo podemos ayudar a desarrollar un ecosistema de innovación en salud. Y claro, esto no lo podemos hacer solos. Como les decíamos, AstraZeneca tiene un compromiso, por ejemplo, en el caso del cáncer,
de erradicar el cáncer como una causa de muerte al 2050. Eso puede sonar un poco soñador, ¿no? Sin embargo, creo que es algo que podemos hacer si trabajamos todos juntos. ¿Y de qué se trata trabajar todos juntos? Gobierno. De hecho, el hecho de que Concitec esté trabajando esto, el hecho de que hayan fondos como Proinnovate, el hecho de que tengamos a la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital con quienes venimos trabajando, gobierno, que le apuesten a la innovación, porque es un sector de innovación, para la salud. La academia. Trabajamos hoy día con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nuestro aliado principal. De hecho, muchísimas gracias por creer en esto. En Colombia trabajamos con la Universidad del Bosque, con la Universidad de los Andes. En Ecuador trabajamos con la Universidad de San Francisco de Quito. La academia tiene un rol fundamental. Están los talentos también en la academia. La academia le da legitimidad a un llamado como este para desarrollar innovación. Las startups, los emprendedores, los investigadores son el eje fundamental, son quienes esperamos que busquen dar soluciones a estos retos y desafíos que tenemos en el sector salud, que son inmensos, grandes, pero que a través de un trabajo articulado de identificación podemos darle soluciones con las startups. Y obviamente los profesionales de la salud, las instituciones de salud público, privada, y sin perder de vista que quien está al centro es el paciente. Y como les digo, paciente podemos ser todos nosotros. Bueno, y como les decía al principio, yo me siento muy afortunado de estar viviendo en esta época y creo que este es el recuento del porqué. Aquí el gran mensaje que queremos traer es, estamos en una época de singularidad, no hay forma de volver atrás. O sea, aquí es ver cómo llegamos a aprovechar todo el potencial de las soluciones que tenemos, de la tecnología que tenemos, para poder empezar a impactar positivamente el sector de la salud. Es el momento de la telesalud, es el momento de las cirugías asistidas por robots, es el momento de la inteligencia artificial, es el momento de las historias clínicas centralizadas a través de blockchain, es el momento de tener triage asistidos por inteligencia artificial. O sea, todo eso ya es posible, es ver cómo articulamos precisamente este ecosistema para hacerlo una realidad. Entonces, mensaje final, Blythe. Bueno, el mundo, y la verdad es que el cielo es el infinito. Nuestra invitación hoy, el call to action, el llamado a la acción para todos ustedes es empoderémonos, no solamente como pacientes, como ciudadanos, como profesionales de la salud, como gestores, para que cada uno en el rol que tenemos podamos trabajar juntos para lograr ese objetivo. Mejorar la calidad de vida de los pacientes, hacer diagnóstico oportuno y temprano, mejorar la sostenibilidad y la sustentabilidad de los sistemas de salud y poder lograr estos objetivos que tenemos. Y nosotros, desde el Hub de Innovación de AstraZeneca, desde el equipo que estamos aquí presentes, lo que queremos hacer ese llamado a ustedes. Únanse, búsquennos, únanse a la acción y estoy segura que así podemos lograr el cambio. Bueno, muchas gracias. Gracias.